Bueno, hasta ahora, de todo lo que vimos de interpretación de gráficos, siempre nos tocó interpretar funciones, ya sea de posición o de velocidad, que eran rectas. Pero ¿qué pasa si a mí me dan una parábola con alguna información? Por ejemplo, miren esto, una parábola que tiene algo de información. Dice, por ejemplo, que parte de la posición inicial 0, 0, es decir, que en tiempo 0 está en la posición 0, que a los 3 segundos alcanza lo que ya vimos antes, su altura máxima, y que a los 6 segundos vuelve a la posición de origen. Entonces, lo que estamos teniendo en este problema nos está dando la información de 3 puntos del problema. Entonces, hay 3 cosas que sabemos de esta parábola. Sabemos que en tiempo 0 la posición es 0, sabemos que a los 3 segundos la posición es 30 y sabemos que a los 6 segundos la posición vuelve a ser 0. Entonces, yo lo que les sugiero en este problema, no va a quedar otra. En el ejercicio anterior habían 2 formas de resolverlo, pero acá no va a quedar otra que tratar de armar un sistema de ecuaciones con la información que tiene el problema. El punto 0, 0 no me va a aportar mucho. No voy a poder armar una ecuación con ese dato. Pero sí, ese punto me está diciendo que la posición inicial, ¿sí? La posición inicial en mi ecuación horaria, va a tener que ser nula. Entonces ya la puedo eliminar de mi ecuación. La velocidad inicial de este movimiento no la sé, no está acá, porque esto es un gráfico de posición, entonces no tengo el dato de la velocidad inicial, pero sí, fíjense que yo sé cuestiones o sé datos de tiempo y de posición. Entonces voy a tomar, como tengo 2 puntos, estos 2 por delante, voy a tomar 2 veces mi ecuación horaria y la voy a reemplazar con los datos del punto. Entonces fíjense a ver cómo queda. Por ejemplo, vamos a reemplazar que cuando la posición es 30, el tiempo es 3. Entonces, me va a quedar así. Y en el otro caso, cuando la posición vuelve a ser 0, porque fíjense que esta parábola está tocando el tiempo, eso significa que cuando pasa a través de este eje, su posición vale 0, el tiempo vale 6. Entonces, acá tengo mis 2 ecuaciones horarias a resolver. Mis 2 ecuaciones en forma de sistema de ecuaciones. Esto lo puedo mejorar un poquito más. Por ejemplo, puedo pasar este 3 acá adelante, ¿sí? Puedo elevar este 3 al cuadrado y dividirlo por 2, lo que me pasaría a dar 4,5, ¿sí? Porque 9 dividido 2 daría 4,5. Y también en este lado yo tengo 6 elevado al cuadrado, me da 36, dividido 2 daría 18. Entonces, ya voy viendo que puedo ir mejorándole cosas y a esto lo podría escribir como y sacarle esta parte. Entonces, ya estoy listo para resolver mi sistema de ecuaciones, que es estos 2. ¿Estamos? Entonces, bien, vamos a venir acá. Vamos a llevarnos esta ecuación horaria que está acá media rara, tirada. Vamos a tratar de ver cómo lo resolvemos. Bueno, lo más fácil sería tomar la ecuación igualada a 0 y tratar de despejar algo de acá. Por ejemplo, podría despejar de acá la velocidad inicial. ¿Cómo lo haría? Bueno, podría tomar este 18 y pasarlo restando. ¿Estamos? Podría tomar esto y pasarlo de este lado, pero pasaría con signo negativo. Entonces acá quedaría un signo menos. Desaparecería de este lado porque lo pasé para el otro lado. Y el 6 pasaría dividiendo. Y si yo paso este 6 dividiendo debajo del 18, 18 dividido 6 me daría 3. ¿Sí? Entonces, para no estar escribiendo más pasos, vamos a hacerlo directamente. Si voy a pasar este 6 dividiendo debajo de toda esta expresión, es decir, que tranquilamente puede dividir al 18, entonces el 6 desaparece y acá en vez de 18 queda 3. Entonces, ya despejé que la velocidad inicial es menos 3 veces la aceleración. Con ese dato, ahora sí voy a la otra ecuación y reemplazo. En el lugar de la aceleración, de la velocidad, voy a reemplazar, ¿sí? Que acá había un 3, voy a reemplazar esta parte.
Entonces, puedo ahora darme cuenta que mi única incógnita, la única incógnita, es la aceleración. Entonces, ¿cómo me saco de encima este paréntesis? Muy fácil. Multiplico el 3 con el 3. Entonces, esto quedaría, aquí quedaría un 9. Entonces quedaría menos 9 más 4,5. Esto haría que el valor este se convierta en menos 4,5. Y el último paso sería construir acá una fracción. ¿Sí? Construir acá una fracción que acá va a decir 30. Y acá abajo va a decir 4,5. Pero como me estoy llevando también el negativo del otro lado, va a quedar así la cuenta final que tengo que hacer. ¿Sí? Esta es la cuenta final que tengo que hacer, que si uso la calculadora y hago las cuentas me va a dar 6, es decir, signo negativo, ya me estoy olvidando, 6,67. Esa es la respuesta de cuánto vale la aceleración de este problema. Y finalmente, ¿sí? Y finalmente ya tengo, no me queda nada para sacar la velocidad inicial. ¿Por qué? Porque puedo traer este dato y reemplazarlo acá. Es decir, como ya sé que esto es menos 6,67, puedo venir y reemplazarlo acá. Eso me terminaría dando, si hago esa cuenta, es decir, acá tendría que reemplazar menos 6,67, y el resultado de esto, vamos a ponerlo de este lado, termina siendo, si hacemos la cuenta con todos los decimales posibles, da exactamente 20. Entonces, acabo de obtener los dos resultados resolviendo mi sistema de ecuaciones. Yo acá lo hice rápido, pero bien sé que esto tiene su trabajo para ustedes porque lo están haciendo por primera vez y es bastante a veces complicado resolverlo adecuadamente. Vamos a dividir un poquito acá las cosas. Estas fueron las ecuaciones originales y estas fueron todas las ecuaciones que yo hice para poder resolver el problema. ¿Sí? Fíjense, y acá vamos a tirar otra línea divisoria. Acá resolví la primera ecuación y acá resolví la segunda. Lo que viene ahora, en esta última parte de la clase, tiene que ver con un tema que también ustedes ya vieron, que es caída libre y tiro vertical. Y para eso, fíjense que acá en el pizarrón yo puse los objetos típicos de este tipo de estos problemas. Es decir, el primer objeto, el más importante, el planeta Tierra. Sin el planeta Tierra no habrían problemas de caída libre y tiro vertical. Bien, tenemos algunas interrupciones, pero las vamos cortando. Básicamente, la Tierra es la generadora de la gravedad. ¿Sí? Tiene una masa suficiente para atraer a masas que estén en sus cercanías y cuando uno se deja caer o hace un lanzamiento hacia arriba de la superficie de la Tierra, lo que percibe es que hay un vector aceleración que atrae al objeto hacia el centro. Es decir, que por ejemplo, si yo estoy parado en el ecuador de la Tierra y este es el polo norte, el polo sur, recibo una aceleración cuando me dejo caer libremente o tirar un tiro vertical hacia el centro. Si estoy en el polo norte, estará dirigida hacia el centro de la Tierra nuevamente, y así con cualquier punto donde yo me quiera ubicar. Bien, si yo me quiero ubicar, por ejemplo, en una posición por aquí, también recibiría en esta dirección, por ejemplo, Mar del Plata se encuentra ubicada en una latitud que su aceleración gravitatoria quedaría en esta dirección, si yo miro la Tierra desde afuera. Pero como nosotros vamos a estar siempre resolviendo los problemas desde la superficie del planeta, la superficie del planeta y desde nuestra perspectiva, la Tierra es prácticamente plana. ¿Sí? Es decir, que al ser humano le costó muchos años poder resolver la discusión si la Tierra era plana o no. ¿Sí? Y sin embargo, hoy en día sabemos bien que la discusión continúa porque las pruebas para confirmar que la Tierra es plana o es redonda, tienen que ser pruebas indirectas. A lo sumo que ustedes tengan un taxi espacial que los saque de la Tierra y puedan ver la Tierra desde lejos. Entonces yo acá lo que hice fue deformar la Tierra, tratar de hacer que la circunferencia de la Tierra sea lo más grande posible, así a mi perspectiva sea plana. Ven que ni siquiera lo pude lograr. Algo de curva todavía tiene supuestamente en mi planeta Tierra. Entonces, en todos los problemas de caída libre y tiro vertical, vamos a dirigir la aceleración gravitatoria
que así es como la llamamos, a esa aceleración que recibimos, la llamamos aceleración gravitatoria, y acá la tenemos, la representamos con una letra G, ¿bien? Y siempre la vamos a dirigir perpendicular al piso. Siempre está apuntando hacia abajo. Bajo ninguna circunstancia va a haber un problema, jamás, donde la aceleración haga que los objetos ganen velocidad hacia arriba. Siempre o ganan velocidad hacia abajo, o si los lanzo en contra de la gravedad, pierden velocidad. Este vector, que ya sabemos bien, entonces, después de decir todo esto, cuál es su dirección y sentido, tiene un módulo definido para todos los habitantes del planeta Tierra que estén más o menos al nivel del mar. Para realmente poder expresar esa cantidad que voy a dar ahora, que ustedes seguramente ya la conocen, voy a tener que básicamente, fíjense, vamos a tratar de borrar todo esto, vamos a tener que expresarla en módulo, bien, que no tiene nada que ver con expresarla, ven, este es el módulo de la gravedad, igual así como está no me gusta, entonces vamos a volver a escribirlo, bien, vamos a poner una ecuación y vamos a poner el énfasis o el acento, le vamos a poner una flechita. Bien, entonces vamos a expresar no como un vector, sino como un módulo, la gravedad, la vamos a expresar con el valor que aproximadamente es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Estamos? En la mayoría de los problemas que nosotros vamos a resolver, no va a estar de más, en vez de hacer un igual, bien, en vez de resolver con un igual, vamos a resolver con un aproximado, ¿sí? Que también es correcto y no trae ningún tipo de conflicto para las cuentas. Un aproximado, acá lo tenemos, un aproximado 10 metros sobre segundo cuadrado. Cualquiera de los dos números que quieran usar, mayormente yo uso en mis problemas 10 metros por segundo cuadrado y obtengo buenos resultados, no tengo ningún problema. Entonces, esto es básicamente la herramienta fundamental para resolver los problemas de caída libre y tiro vertical. Bien. Ahora bien, ¿qué otras cosas necesitamos? Bueno, tenemos que distinguir qué es una caída libre. Una caída libre, fíjense acá ya tengo mi manito amarilla, es básicamente cuando ustedes tienen un objeto en la mano, ¿sí? Y se disponen a dejarlo caer. Es una frase que se usa mucho en los problemas de física. Dejar caer significaría tener un objeto en mi mano y abrir mi mano para que el objeto empiece a descender desde una velocidad que vamos a llamar velocidad cero. Es decir, que esto que estamos describiendo acá, esto que estamos mostrando acá, es lo que se llama comúnmente caída libre. ¿Estamos? Y generalmente lo vamos a llamar con la letra CL, caída libre. Esas son las siglas que a veces usamos para identificar la caída de objetos cuando parten con velocidad cero. ¿Sí? Entonces la caída libre se va a caracterizar por esa situación. Fíjense que en una caída libre la aceleración gravitatoria sigue señalando siempre hacia la superficie del planeta. Bien, ¿qué otra situación tenemos? Y se caracteriza porque generalmente vamos a tomar un objeto y desde algún tipo de mecanismo, puede ser en este caso una mano, mi mano azul, vamos a lanzar este objeto, pero ahora con una velocidad inicial distinta de cero. Eso significa que ahora sí vamos a hablar de que hay un vector velocidad. ¿Sí? Es decir, le vamos a asignar un vector velocidad a la partícula hacia arriba, a diferencia de los problemas de caída libre donde no tenía velocidad. ¿Cómo vamos a llamar esto? Bueno, esto se va a llamar tiro vertical. Para nosotros en la materia lo llamamos TB. Y estas son las características. Ahora, fíjense que yo acá dejé un espacio. ¿Por qué? Porque acá aparece la manito verde, que es la que a veces trae problemas. ¿Por qué? Y porque una manito verde, como esta, fíjense, ¿qué está haciendo? Está tomando un objeto y lo está lanzando hacia abajo. Entonces la situación es parecida a la de un tiro vertical, pero con una diferencia, es que su velocidad está dirigida hacia el piso. También su velocidad inicial, fíjense, su velocidad inicial es distinta de cero.
Ahora, ¿qué nombre le vamos a poner a este movimiento? Porque es una especie de mezcla entre una caída libre y un tiro vertical. Entonces, para evitar este tipo de conflictos, porque vemos que no son solamente estos dos movimientos, también está este, al cual no sabemos si llamarlo caída libre o tiro vertical, ¿sí? Es decir, queda la incógnita, porque de hecho no hay ningún nombre para este tipo de lanzamiento. En vez de llamarlos de esta forma, vamos a llamar a estos movimientos libres. Y de esta forma cubrimos cualquier circunstancia. ¿Qué va a ser un movimiento libre? Va a ser cualquier objeto que se libere a la acción del campo gravitatorio, es decir, a objetos que se aceleran con el valor de g, de 9,8 metros por segundo cuadrado. Este es un aspecto importantísimo. Y el último aspecto que voy a mencionar de estos movimientos libres es que todos ellos, ya sea que los deje caer con velocidad cero, los lance hacia arriba con una velocidad o los lance hacia abajo con una velocidad inicial, todos ellos nunca dejan de ser movimientos rectilíneos uniformemente variados, es decir, que son MRV. Entonces, ¿es necesario que yo escriba algún tipo de ecuación para estos movimientos? No. Las ecuaciones de estos movimientos van a ser ecuaciones de las que ya conozco, de MRV, de objetos acelerados, con la única diferencia que la gravedad la voy a conocer siempre, y vale 9,8 o 10 como ustedes quieran usar. Después lo que va a cambiar es el sistema de referencias que ustedes elijan. Acá ven un sistema de referencia recostado. Yo el sistema de referencia puedo poner el 0 aquí abajo, lo puedo poner a la altura donde va a lanzarse el objeto. Puedo también cambiar los signos de los ejes, como a mí me gusten. Generalmente se suele usar negativo hacia abajo y positivo hacia arriba, lo que hace que la gravedad en las ecuaciones aparezca negativa. Pero si a mí se me ocurre cambiar estos signos, las ecuaciones pasarían a tener signo positivo en la gravedad. Pero bueno, eso lo vamos a discutir ahora en el próximo ejercicio, que es un ejemplo de caída libre y tiro vertical. O mejor dicho, movimiento de la mano verde, movimiento de la mano amarilla, o mejor dicho, movimientos libres, que es la forma en que los vamos a mencionar. Bien, perfecto. El problema que vamos a resolver ahora es un ejemplo donde vamos a aplicar lo que vimos hace un rato sobre movimientos libres. Vamos a leer la consigna y después vamos a ver cómo se plantea un problema de este tipo. Fíjense lo que dice. Una pelota se lanza hacia abajo desde el balcón de un edificio a una altura de 30 metros con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Al mismo instante, una moneda se lanza desde la planta baja hacia arriba con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Determinar el tiempo y la posición de encuentro. Bueno, eso claramente es un problema de encuentro. Y la dificultad es que ahora los objetos, en vez de moverse horizontalmente, se van a mover verticalmente y con una aceleración que yo conozco de antemano. Es decir, que lo primero que voy a traer a este problema es el dibujo de la Tierra. Fíjense, acá está la Tierra indicándome que la gravedad tiene que mirar en esta dirección. Y me voy a decidir por qué valor voy a usar de la gravedad. Voy a usar el valor 10 metros por segundo cuadrado, que es el valor que yo les aconsejo a ustedes que usen en la mayoría de los problemas. En este problema también yo tengo que tomar una decisión respecto al sistema de referencia. ¿Dónde pongo el cero del movimiento de los objetos? Bueno, me conviene ponerlo en el piso, a nivel del piso, desde donde va a salir una moneda. Va a salir la moneda, va a salir desde ahí. Y una pelota que, fíjense, va a salir de una posición más arriba. ¿Qué pasa con las velocidades de estos objetos? Bueno, la pelota tiene una velocidad dirigida hacia el eje negativo, ¿sí? Y la moneda tiene una velocidad, sale de la posición 0 y tiene una velocidad dirigida hacia el eje positivo. Cada una de ellas en distintos valores. Por ejemplo, la pelota que se lanza, la pelota, tiene una velocidad hacia abajo de 10 metros sobre segundo. Bien, entonces fíjense que estamos ante el tercer caso que vimos anteriormente, donde claramente no teníamos muy bien un nombre para esa situación. Bien, esa va a ser la velocidad, ¿ven? La velocidad va a ser 10 metros sobre segundo. Perfecto. Ahora bien, ¿y qué pasa entonces con la de abajo? Bueno, la de abajo, según la consigna, la velocidad inicial del objeto de abajo va a ser de 20 metros sobre segundo. Entonces ya tenemos todo organizado. Si tengo que decir qué pasa acá con estos movimientos, y bueno, claramente la pelota va a ganar velocidad,
y la moneda va a perder velocidad. Entonces, acá es muy lindo este problema porque acá aparece la discusión. ¿Qué signo le tengo que poner a la gravedad? Si la moneda va a frenar, ¿le tengo que poner signo negativo? Si la pelota va a acelerar, ¿le tengo que poner signo positivo? Bueno, justamente esto lo discutimos en el video anterior y dijimos que el signo de la aceleración va a depender del sistema de referencia y para el lado que mire el vector. Por lo tanto, en las dos ecuaciones que yo voy a construir ahora, las dos ecuaciones horarias, la ecuación horaria de la pelota y la ecuación horaria de la moneda, en las dos, la aceleración gravitatoria va a ser 10. Bien, en las dos va a ser 10. Y el signo ya lo estoy definiendo de antemano, porque ya sé que el signo de la gravedad tiene que ser el mismo para las dos ecuaciones, negativo. La diferencia es que esta pelota también tiene velocidad negativa, es decir, acá va a tener que ir 10 con un signo menos, y en cambio, la moneda va a tener una velocidad positiva. Bien, entonces, fíjense, en este movimiento, al tener su primera velocidad negativa y la aceleración negativa, va a ganar velocidad hacia la parte negativa, y este que tiene los signos cambiados es el que va a frenarse. ¿Correcto? Bien, la posición inicial de la pelota, si tomé 0 en el piso, sería 30. Fíjense, sería 30. metros. Y para el caso de la moneda, en el caso de la moneda sería 0. Entonces ahí quedan las dos ecuaciones horarias que yo tengo que resolver a continuación. ¿Sí? ¿Cómo las voy a resolver? Eso lo voy a discutir ahora. Por lo pronto ya tengo asegurada que las tengo escritas y las tengo bien escritas basadas en mi sistema de referencia y en la aceleración que es inamovible. ¿Sí? Porque es un vector en los problemas libres, de movimientos libres, es un vector constantemente en 10 metros por segundo y mira hacia abajo. Las ecuaciones horarias que llegamos a construir, por ahora no nos servirían para nada porque nosotros tendríamos que determinar el tiempo y la posición de encuentro. Ahora, si nosotros ya resolvimos bastantes problemas de encuentro, sabemos que cuando se nos preguntan estas dos cosas, que es el tiempo y la posición de encuentro, nosotros lo que tenemos que preguntarnos es decir, ¿cuándo esta posición se iguala con la posición de la moneda? Es decir, cuando la pelota y la moneda comparten la misma posición. Entonces, lo que va a haber que hacer es igualar estas dos ecuaciones, que es lo que vamos a hacer a continuación. Y vamos a tratar de resolverlas. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá las tenemos a las dos. Entonces, vamos a tomar una de ellas y la vamos a reemplazar en el lugar de la otra. Bien, ahí estamos. Esta ya no nos sirve para nada. Entonces, ahora tenemos la igualdad de las dos ecuaciones horarias. Cuando yo miro esta ecuación, digo, bueno, qué lío, porque tengo términos al cuadrado, tengo términos t. Bueno, no habría ningún problema, porque yo sé resolver cuadráticas. Tengo que pasar todos los términos para un lado, igualar a 0 la ecuación, juntar los números con los números, las variables que tengan t con las variables que tengan t, y las que tengan t cuadrado con las que tengan t cuadrado. Ahora bien, como este término es negativo y es igual a este que también es negativo, cuando yo los pase, cuando yo haga el pase de este negativo a positivo, se van a cancelar, porque están de lados opuestos de la igualdad, contrarios de la igualdad, y tienen el mismo signo. Por lo tanto, ya mismo los elimino, y justamente son los términos más conflictivos porque son los que tienen la expresión al cuadrado. Volvamos para atrás. Entonces, significa que el próximo paso de esta igualdad es anular el término al cuadrado por estar con el mismo signo y ser iguales de los dos lados de la ecuación. Y ahora esto me queda de la siguiente forma. El paso siguiente, ¿cuál es? Es decir, bueno, estos 20t y estos 10t sí se pueden juntar. Tengo que pasar esto sumando para este lado. Entonces, fíjense que vamos tratando de igualarlos. Ahí está. Entonces ya este término no está más porque lo pasamos hace un ratito. Y me queda 20t más 10t. Esto da básicamente 30t. Y finalmente la respuesta es 30t igual a 30. Al despejar esto, voy a llegar a la conclusión de que 30 dividido 30 me da 1. Entonces la respuesta es 1 segundo. Bien, esta es la respuesta a la que hemos llegado.
que sería el tiempo de encuentro de mi problema. ¿Cómo resuelvo yo ahora dónde está la partícula? ¿En qué lugar? Bueno, tomo cualquiera de estas dos ecuaciones igualadas. Bien. Tomo cualquiera de estas dos ecuaciones y la agrandamos un poco más para tener un poco más de visión. Y le reemplazo este tiempo. Es decir, hago 30 por un segundo aquí, por un segundo al cuadrado acá. Bien, y si hago las cuentas, este resultado me va a dar 15 metros. Quiere decir que las partículas se encuentran a la mitad de camino donde fue lanzada la pelota. Si hago el mismo reemplazo un segundo en la otra ecuación, en esta, ¿sí? Fíjense, también vamos a agrandarlo un poco para que se vea, tendríamos que llegar a la misma respuesta, porque esto es un problema de encuentro, y en un problema de encuentro las posiciones se tienen que igualar. Entonces, fíjense que si nosotros reemplazamos un segundo acá, y reemplazamos en el término de la t un segundo, me queda 20, este término me queda 5, vuelve a dar, la resta vuelve a dar 15 metros. Entonces llegamos a la respuesta de que la posición de encuentro son 15.